Mi nombre es Juan Martínez y durante 25 años he servido como jefe de la Guardia Real de Su Majestad el Rey de España. Mi vida ha sido un mapa de aeropuertos, palacios y recepciones de Estado. He recorrido Europa de punta a punta, he sentido el calor del desierto en Medio Oriente y el pulso vibrante de las Américas. Creía haberlo visto todo, haber experimentado cada matiz de la hospitalidad y el protocolo. Pero lo que presencié en Buenos Aires, en aquellas 72 horas imprevistas, demolió por completo los cimientos de mi carrera y reescribió mi entendimiento del mundo. Todo comenzó en el aire, en la ruta que nos llevaba desde Madrid hacia Manila, en Filipinas. Un viaje de Estado, con Su Majestad el Rey, la Reina y un séquito de 6 asesores reales. Teníamos una agenda meticulosamente planeada, una cena de gala con el presidente filipino cada minuto estaba cronometrado. Cruzábamos el Atlántico Sur, acercándonos a la costa de Brasil, cuando el avión real comenzó a temblar con una violencia inusitada. No eran las típicas turbulencias. Era un estremecimiento profundo, estructural, que helaba la sangre. El capitán, con una voz tensa pero controlada, anunció la emergencia, un fallo crítico en el sistema de presurización. Debíamos aterrizar de inmediato en el aeropuerto más cercano y seguro. Las opciones eran limitadas y aterradoras. El aeropuerto más próximo era el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, Argentina, a unos 40 minutos de vuelo. Continuar hasta Manila era impensable, más de una hora de riesgo inaceptable. Volver a un punto intermedio, como las Islas Canarias, era aún más lejano. Teniendo en cuenta la gravedad del fallo, Ezeiza no era una opción, era la única. Cuando le comuniqué la situación a Su Majestad, su rostro se tornó serio, una máscara de preocupación controlada. Sin embargo, uno de los asesores reales, un hombre de linaje antiguo y prejuicios aún más arraigados, no pudo ocultar su disgusto. Argentina, musitó con desdén. ¿Qué puede ofrecernos ese país del fin del mundo? Nos recibirán con vacas y gauchos. Para él, y para muchos en nuestra comitiva, Argentina era un concepto vago y distante. Un lugar conocido por el tango, la carne y alguna que otra crisis económica. Una nación que, en su imaginario, no estaba a la altura de recibir a la realeza europea. Pero la seguridad es la única reina en una emergencia, y no teníamos otra alternativa. Fue entonces, mientras descendíamos, que lo increíble comenzó a suceder. La voz que llegó desde la torre de control de Ezeiza no hablaba inglés con acento extranjero. Era un castellano perfecto, impecable, con el inconfundible acento rioplatense que, sin embargo, modulaba cada palabra con la precisión de un diplomático de carrera. En cualquier aeropuerto de Europa, el inglés es la norma. Escuchar un español tan pulcro y profesional en un aeropuerto sudamericano fue la primera de una larga cadena de sorpresas. El protocolo de emergencia se activó con una velocidad y eficiencia que me dejaron sin aliento. La pista se despejó en un instante. Los camiones de bomberos y las ambulancias ya estaban formados, esperando, no como una reacción, sino como una anticipación. El aterrizaje fue tan suave, tan controlado, que resultaba imposible creer que estábamos en medio de una emergencia que podría habernos costado la vida. En el momento en que se abrió la puerta del avión y nos asomamos al puente de embarque, la escena que nos recibió borró cualquier prejuicio que pudiéramos albergar. Una fila de más de 15 personas, vestidas con trajes oscuros impecables, nos esperaba con una respetuosa inclinación. El hombre que lideraba la comitiva, un argentino de mediana edad con una sonrisa serena, se presentó en un español tan perfecto que podría haber nacido en el barrio de Salamanca de Madrid. Bienvenidos a la Argentina, Majestad. Soy el jefe del equipo de protocolo especial del aeropuerto. Tuve el honor de servir como diplomático en Madrid durante 7 años. Su pronunciación, su uso del voceo formal, el respeto en su tono era todo absolutamente perfecto. Había preparado un servicio de bienvenida especial para el rey. Una silla de ruedas de lujo, que no necesitamos pero que estaba allí por si acaso, llevaba discretamente grabado el escudo de armas de la Casa Real Española. En un aterrizaje de emergencia completamente imprevisto,
¿Cómo demonios habían logrado preparar algo así? Y las sorpresas no habían hecho más que empezar. A cada miembro de la comitiva real se le ofreció una bandeja con delicias locales. No eran bocadillos improvisados. Eran alfajores de maicena artesanales, de una de las confiterías más prestigiosas de Buenos Aires, acompañados de un pequeño set de mate con un termo de agua caliente y una bombilla de plata. Poder preparar y presentar una bienvenida tan emblemática y de tal calidad en cuestión de minutos era, sencillamente, inconcebible. Mientras nos desplazábamos por el corredor VIP, la conmoción continuaba. Las paredes no estaban desnudas ni decoradas con arte genérico. Estaban adornadas con reproducciones de alta calidad de obras maestras del arte español, Velázquez, Goya, Picasso. No sabíamos si era la decoración habitual o si alguien, con una eficiencia sobrehumana, las había cambiado para nosotros. El control de inmigración fue aún más asombroso. Nos llevaron a una sala VIP privada, donde un oficial nos saludó en un español cortés. El proceso de sellado de pasaportes no duró ni 2 minutos. Fue más rápido, más eficiente y mucho más digno que en nuestro propio aeropuerto de Barajas en Madrid. Fue en ese momento que recibimos una oferta inesperada. Un equipo médico del aeropuerto, que estaba de guardia, se acercó y nos recomendó un chequeo preventivo. El susto de un aterrizaje forzoso puede generar estrés y picos de presión arterial, explicó una doctora con amabilidad. Nos gustaría asegurarnos de que todos se encuentren perfectamente bien. Jamás, en ningún lugar de Europa, habíamos recibido una muestra de cuidado tan proactiva y detallada. Nuestro equipaje ya estaba perfectamente organizado. Cada maleta tenía una etiqueta con el nombre de su propietario, escrito en español e inglés, y, para nuestro completo asombro, impresa con el escudo de la Casa Real. No podía entender quién, cuándo y cómo había hecho todo esto. El jefe de protocolo incluso nos sugirió un hotel. En Buenos Aires hay varios hoteles con suites preparadas específicamente para la realeza europea, explicó. Cuentan con personal permanente que habla español con acento de la península y cocinas especializadas en gastronomía española. Sus majestades de otros países europeos suelen utilizarlos. Al salir del aeropuerto, nos esperaba una nueva sorpresa. Una flota de 5 Mercedes Maybach, idénticos a los que usamos en el Palacio Real de Madrid, estaban alineados. Cada conductor, vestido de traje y con guantes blancos, nos abrió la puerta. Dentro de los vehículos, no había solo agua. Había ejemplares del día de los periódicos españoles El País y Marca, junto a jugos de naranja recién exprimidos y fríos. Nada de esto había sido solicitado. El jefe de protocolo sonrió. Recibimos una llamada de emergencia de la embajada española. Y en Argentina, siempre intentamos hacer todo lo posible por nuestros huéspedes. Preparar todo esto en los 40 minutos que transcurrieron desde la notificación del aterrizaje de emergencia hasta nuestra llegada era una proeza logística que desafiaba la lógica. Cuando la caravana salió de Seiza y se incorporó a la autopista, Su Majestad el Rey habló por primera vez. Su voz estaba teñida de asombro. Juan, mira esto. El paisaje que se desplegaba ante nosotros no se parecía en nada a la imagen estereotipada que teníamos. No había campos interminables ni construcciones modestas. Lo que veíamos era una metrópolis moderna y pujante. Una autopista de 6 carriles, perfectamente mantenida, se extendía hacia el horizonte, flanqueada por un bosque interminable de rascacielos. Edificios de más de 30 pisos se sucedían uno tras otro, no uno o dos, sino docenas, cientos. Un paisaje urbano que en España solo se ve en el corazón financiero de Madrid, aquí parecía ser la norma en las zonas residenciales periféricas. El tráfico fluía, lleno de vehículos de alta gama, y la infraestructura era, sin lugar a dudas, tan buena o incluso superior a la de Madrid o Barcelona. El verdadero impacto llegó cuando cruzamos el Río de la Plata. El sol se estaba poniendo, y la vista de Buenos Aires al anochecer nos dejó a todos sin palabras. Era una visión espectacular. A ambas orillas del río, que parecía un mar de agua dulce y leonada, las luces de la ciudad se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
Los puentes que cruzaban el río, y contamos al menos 5 o 6 solo en nuestro campo de visión, estaban iluminados con luces de colores que se reflejaban en el agua. Uno de los asesores, el mismo que se había quejado al principio, murmuró para sí: ¿cómo es posible que una isla sin recursos haya construido una ciudad así? Yo me hacía la misma pregunta. España, una de las grandes potencias de Europa, con una historia que dominó el mundo y sin embargo, este rincón de Sudamérica, que habíamos subestimado tan arrogantemente, nos estaba dando una lección de humildad a cada kilómetro. Al entrar en el barrio de Puerto Madero, el asombro se convirtió en un shock absoluto. El área, con la imponente Alvear Tower como eje central, era un despliegue de arquitectura futurista que rivalizaba con Manhattan o Dubái. Aunque eran más de las 9 de la noche, las calles brillaban como si fuera de día. Las tiendas de lujo, los restaurantes de diseño, todo estaba iluminado y vibrante. Las calles estaban llenas de gente. Y lo que más nos sorprendió fue la sensación de seguridad. Vimos a mujeres caminando solas, charlando por teléfono, sin la más mínima traza de inquietud. En Madrid, una mujer sola por la noche en ciertas zonas debe estar alerta. Aquí, parecía la cosa más natural del mundo. En cada esquina había un kiosco abierto las 24 horas. El jefe de protocolo nos explicó que en Argentina había miles de estos pequeños comercios. A las 3 de la mañana, uno puede comprar lo que necesite, pagar las facturas de servicios, cargar la tarjeta del subte o incluso enviar un paquete. Una pequeña tienda que funcionaba como banco, oficina de correos y supermercado. Al llegar al hotel, nos esperaba la siguiente sorpresa. El lobby era de una opulencia y un buen gusto que no desmerecían nada al Hotel Ritz de Madrid. Y entre el personal, contamos más de una docena de empleados que hablaban un perfecto castellano peninsular. Algunos eran de Latinoamérica, pero otros eran españoles. El gerente general del hotel, un catalán de Barcelona, nos saludó en persona. Llevo 12 años trabajando en Buenos Aires, nos dijo con una sonrisa. Es una ciudad increíble. Cuando nos comentó que en la ciudad residían decenas de miles de hispanohablantes de la península, todos nos quedamos atónitos. Existía un puente cultural y humano del que éramos completamente ignorantes. Mientras nos guiaban a la suite real, las revelaciones continuaban. Nos hablaron de la pujanza de Argentina como potencia económica en la región, de sus unicornios tecnológicos como Mercado Libre o Globant, empresas que dominaban el comercio electrónico y el desarrollo de software en toda Latinoamérica. Nos hablaron de su programa espacial y de los satélites ARSAT, un símbolo de su soberanía tecnológica. Al entrar en la suite, todos ahogamos una exclamación. Desde el piso 60, la vista nocturna de Buenos Aires era una obra de arte viviente. Un mar infinito de luces se extendía hasta el horizonte, y el flujo constante de los coches en las avenidas creaba ríos de luz roja y blanca. Era una escala abrumadora, diferente a la belleza histórica de París o Londres. Esto era pura energía, pura vitalidad. Su Majestad se quedó de pie junto al ventanal durante un largo rato, en silencio, contemplando la ciudad. Luego, se giró y dijo en voz baja, casi para sí mismo: no sabíamos nada. Este lugar es extraordinario. La sorpresa final llegó con el servicio de habitaciones para la cena. Nos sirvieron una comida española perfecta. Desde un jamón ibérico de bellota cortado a cuchillo, pasando por una paella de mariscos con el socarrat exacto, hasta un gazpacho andaluz. El sabor era comparable al de un restaurante con estrellas Michelin en Barcelona. El chef, un sevillano que llevaba 15 años trabajando en Argentina, vino a presentarse. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Todo lo que había visto en unas pocas horas se repetía en mi mente: la respuesta impecable en el aeropuerto, el personal hispanohablante, la infraestructura urbana de primer nivel y, sobre todo, la calidez y el cuidado meticuloso con el que nos habían tratado. En 25 años de servicio, jamás había experimentado algo así. Y esto, como descubriría pronto, era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, observábamos por la ventana el pulso de la ciudad.
Eran las 7 de la mañana y las calles ya eran un hervidero de actividad. Oficinistas de traje caminaban a paso rápido hacia las bocas del subte, y estudiantes, con mochilas que parecían pesar 1 tonelada, se dirigían a sus escuelas. Parece que esta gente empieza a moverse de madrugada, comentó uno de los asesores. El gerente del hotel nos explicó que la mayoría de los oficinistas en Buenos Aires comienzan su jornada antes de las 8, y los estudiantes, incluso antes. Hacia las 10 de la mañana, Su Majestad expresó su deseo de conocer un poco la ciudad. El avión, nos informaron, tardaría 2 días en ser reparado. No teníamos más remedio que permanecer en Buenos Aires. Decidimos visitar la librería El Ateneo Grand Splendid. La descripción que nos habían dado no le hacía justicia. Al entrar, quedamos boquiabiertos. Era un antiguo teatro, el Grand Splendid, convertido en una librería monumental. Los palcos originales eran ahora pequeñas salas de lectura privadas, y el escenario, un café literario. Las estanterías, altísimas y labradas en madera, cubrían cada pared, albergando cientos de miles de libros. Cientos de personas, en un silencio casi reverencial, leían. Había estudiantes, oficinistas en su hora de almuerzo, ancianos, un espectro completo de la sociedad. Su Majestad contempló la escena durante un largo rato, fascinado por la concentración en los rostros de los lectores, por esa atmósfera tranquila pero vibrante. Era algo que no había visto en ninguna biblioteca de Madrid. Recorrí los pasillos, hojeando los títulos. Había una abrumadora cantidad de libros técnicos y profesionales, medicina, ingeniería, negocios, programación, idiomas. Vi a un joven oficinista leyendo un libro de gestión empresarial en inglés, y a un universitario con un manual de Paysann abierto junto a su notebook. El guía nos explicó que la cultura de la lectura en Argentina es muy fuerte, especialmente en lo que respecta a la autoformación y la especialización profesional. Almorzamos en una parrilla moderna que había recibido reconocimientos internacionales. Nos sirvieron un menú degustación que era una reinterpretación contemporánea del asado tradicional. El primer plato, unas empanadas salteñas en miniatura, era una explosión de sabor. El chef, un joven que se había formado en el País Vasco pero que había vuelto para redescubrir las raíces de su propia cocina, salió a saludarnos. La cocina argentina es el arte del fuego y del producto, nos dijo con pasión. Solo para hacer un buen chimichurri se necesitan el equilibrio y la paciencia de un alquimista. Durante la comida, el paisaje urbano nos ofreció otra sorpresa. Vimos pequeños robots de reparto, con los logos de Pedido Ya y Rappi, moviéndose autónomamente por las aceras, sorteando peatones y esperando en los semáforos. La tecnología de reparto de última milla está muy avanzada aquí, explicó nuestro guía. Por la tarde, visitamos el polo tecnológico en el barrio de Parque Patricios. Entre edificios de cristal vanguardistas, que albergaban las sedes de gigantes como Mercado Libre, se intercalaban parques y espacios culturales. En una de las plazas, un grupo de jóvenes universitarios estaba haciendo una demostración de robótica. Robots del tamaño de la palma de una mano se movían por un circuito, esquivando obstáculos y reconociendo rostros. Su Majestad, intrigado, les preguntó dónde habían aprendido a hacer eso. En el club de robótica de la facultad, Su Majestad, respondió una chica con orgullo. La mayoría lo aprendemos por nuestra cuenta, con cursos online y tutoriales. Los profes nos guían, pero nos impulsan a ser autodidactas. Al anochecer, de regreso al hotel, pasamos por la zona del Abasto. La cantidad de academias e institutos de enseñanza era asombrosa. Cada edificio parecía tener docenas de carteles de institutos de inglés, de apoyo escolar, de preparación para la universidad. El guía nos comentó que la obsesión por la educación en Argentina es una de las más altas del mundo. Vimos a estudiantes saliendo de una de esas academias. Eran más de las 10 de la noche. Jóvenes de secundaria, con cara de cansancio pero con libros y apuntes en las manos. Esa noche, el rey y sus asesores se reunieron en la suite. La conclusión fue unánime: la fuerza de este país residía en su gente y en su educación. Incluso sin grandes recursos naturales,
Han llegado a este nivel a base de formar a su gente, dijo un asesor. ¿Qué están haciendo nuestros jóvenes en España? Nos hemos vuelto demasiado complacientes. Esa misma noche, a las 2 de la madrugada, un grito ahogado nos despertó. Provenía de la habitación contigua. Corrí hacia allí y encontré a uno de los asesores reales, José Álvarez, en el suelo, agarrándose el pecho. A sus 72 años, con un historial de diabetes e hipertensión, el cuadro era inconfundible, un infarto. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío, y respiraba con una dificultad agónica. Inmediatamente, contacté con la recepción del hotel pidiendo una ambulancia. Lo que ocurrió a continuación desafió toda mi experiencia. En menos de 3 minutos, un empleado del hotel llegó a la habitación acompañado por 4 paramédicos. El propio hotel estaba equipado con un sistema de emergencias médicas y tenía una línea directa con el hospital más cercano. La actuación de los paramédicos fue de una precisión militar. Inmediatamente, le conectaron un monitor de electrocardiograma portátil y le pusieron una mascarilla de oxígeno. La jefa del equipo, una mujer de unos 40 años, sacó una tablet y se conectó a una videollamada. En la pantalla apareció el rostro de un médico. «Soy el jefe de cardiología de guardia del hospital italiano», dijo con calma. «Estoy viendo el electro en tiempo real. Es un infarto agudo de miocardio. Tienen que traerlo ya». Entré en pánico. Le dije que debíamos consultar con el médico personal del rey en Madrid. La paramédica me miró fijamente. «Señor, la ventana de tiempo es de 5 minutos. Si no decidimos ahora, las consecuencias pueden ser fatales». Su Majestad, que había presenciado la escena, tomó la decisión. «Confíen en los médicos de acá», ordenó. Lo que había visto en las últimas 24 horas había sido suficiente para ganarse su confianza. En menos de 1 minuto, el señor Álvarez estaba en una camilla, con una vía intravenosa ya colocada. El ascensor nos esperaba. En la puerta del hotel, una ambulancia de última generación, que parecía una unidad de cuidados intensivos móvil, estaba lista. Su equipamiento era visiblemente más avanzado que el de las ambulancias del Hospital Real de Madrid. En cuanto la ambulancia arrancó, ocurrió algo aún más increíble. Todos los semáforos en nuestro camino se pusieron en verde. Aunque era de madrugada, había tráfico, pero todos los coches se apartaron como si una fuerza invisible los guiara. Era un sistema de tráfico inteligente que priorizaba los vehículos de emergencia. Dentro de la ambulancia, el tratamiento continuaba. Los paramédicos, en comunicación constante por vídeo con el hospital, le administraban medicación siguiendo las órdenes del cardiólogo. La presión arterial del paciente comenzó a estabilizarse. En 5 minutos, llegamos al hospital italiano. En la entrada de urgencias, nos esperaba un equipo de 8 personas. «Estamos listos para el señor Álvarez», dijo el jefe de cardiología en persona. Directo a la sala de hemodinamia. El médico, que se presentó, nos dijo que había hecho su especialización en la Fundación Favaloro y una subespecialidad en la Cleveland Clinic de Estados Unidos. Le pregunté cómo era posible que estuvieran tan preparados. La ambulancia nos transmitió todos sus datos vitales desde el primer momento. Ya hemos convocado al equipo y hemos solicitado su historial médico a Madrid. Perplejo, le pregunté cómo habían conseguido el historial de un hospital de Madrid tan rápido. A través de la embajada. Con los sistemas de intercambio de información médica internacional, tardó menos de 10 minutos en llegar. Antes de que entrara al quirófano, el médico nos explicó, una arteria coronaria estaba obstruida. Necesitaban colocar un stent para reabrirla. La operación duraría, aproximadamente, 1 hora y media. Nos llevaron a una sala de espera, pero no era una sala de espera convencional. En una de las paredes, una enorme pantalla transmitía en directo la intervención. Nos explicaron que era parte de la política de transparencia del hospital. Si la familia lo deseaba, podía observar el procedimiento. El quirófano parecía una nave espacial.
6 monitores gigantes, un brazo robótico suspendido del techo que se movía con una precisión milimétrica. Una enfermera nos explicó que era un robot de asistencia quirúrgica con inteligencia artificial, que corregía cualquier temblor en la mano del cirujano y aumentaba la precisión. En 15 minutos, la arteria obstruida estaba despejada. La sangre volvía a fluir. El corazón recuperaba su ritmo normal. Sin embargo, el médico, observando las imágenes, indicó que era necesaria una intervención adicional. Hay otra arteria con una obstrucción del 70%. Si no la tratamos ahora, hay un riesgo muy alto de que sufra otro infarto en menos de 6 meses. La segunda intervención se realizó con la misma precisión y rapidez. En total, la operación duró 1 hora y 40 minutos. Cuando sacaron al paciente del quirófano, ocurrió lo más increíble de todo: estaba consciente y sonriendo débilmente. La intervención se hizo a través de la arteria radial de la muñeca, explicó el médico. La recuperación es casi inmediata. En 6 horas podrá caminar. En España, una operación así requeriría al menos 2 días de hospitalización en cuidados intensivos. Aquí, nos dijeron que en 2 días podría recibir el alta. Y el coste de la intervención era igualmente asombroso. Alrededor de $10.000. En Madrid, un procedimiento similar en un hospital privado costaría, como mínimo, 10 veces más. De camino a la habitación, otra sorpresa nos aguardaba. Pequeños robots autónomos recorrían los pasillos, transportando medicinas y material médico. Unas pantallas en las paredes mostraban el estado de cada paciente en tiempo real, un sistema centralizado que permitía al personal de enfermería monitorizar toda la planta de un vistazo. La habitación de la unidad coronaria era mejor que una suite de hotel. Era espaciosa, impoluta, y toda una pared era un ventanal con vistas a la ciudad de Buenos Aires. Junto a la cama, lo más sorprendente, un proyector holográfico mostraba una imagen tridimensional del corazón del paciente, latiendo en tiempo real. Una inteligencia artificial, nos explicaron, monitorizaba el corazón 24 horas al día y alertaría al equipo médico ante la más mínima anomalía. Nos asignaron una enfermera exclusiva. Y, por supuesto, hablaba un español peninsular perfecto. Se presentó, era argentina, hija de inmigrantes gallegos, y se había graduado en la Universidad de Buenos Aires. Nos mostró en una tablet el plan de cuidados para las siguientes 24 horas, medicación, rehabilitación, dieta, todo explicado con animaciones 3D. Nos entregó un dispositivo, un monitor de electrocardiograma portátil para que el paciente lo llevara como un reloj. Sus datos se transmitirán en tiempo real a nuestro equipo, y si lo desean, también a su médico personal en España. A la mañana siguiente, tuvo lugar la consulta médica. Pero no vino un solo doctor. Entraron más de 10 especialistas, el cardiólogo, un endocrinólogo, un médico rehabilitador, un nutricionista, un psiquiatra. Es una consulta multidisciplinar, explicó el cardiólogo. Aquí, el paciente es el centro, y todos los especialistas colaboramos. Cada uno examinó al paciente. No usaban estetoscopios, sino ecógrafos portátiles para ver el estado de los órganos en tiempo real en sus tablets. El endocrinólogo nos mostró un gráfico del nivel de azúcar del paciente. Anoche tuvo un ligero pico, pero la bomba de insulina lo corrigió automáticamente. Es un sistema de circuito cerrado gestionado por IA. El rehabilitador propuso empezar ese mismo día un programa de rehabilitación cardíaca con realidad virtual. El nutricionista nos dejó atónitos. Analizamos el ADN del paciente anoche. Tiene una variante genética que metaboliza el sodio más lentamente. Por eso, hemos diseñado un menú bajo en sodio personalizado para él. Después de la consulta, le pregunté al cardiólogo si todos los pacientes recibían ese nivel de atención. Su respuesta fue un golpe de humildad. Este es el tratamiento estándar en nuestro hospital. Incluso para los pacientes de la salud pública que se derivan aquí. La comida que le sirvieron fue una paella de mariscos y un pescado a la plancha. Un nutricionista nos explicó que el menú estaba diseñado basándose en su análisis genético y sus preferencias culturales.
Por la tarde, en la sala de rehabilitación, vimos a un anciano que había sido operado corazón abierto 3 días antes, caminando en una cinta. Aquí creemos en la rehabilitación temprana, nos dijo un fisioterapeuta. Cuanto antes se muevan, más rápida y mejor es la recuperación. Nuestro asesor comenzó su rehabilitación con realidad virtual. Con unas gafas puestas, caminaba por una playa paradisíaca. Su ritmo cardíaco es perfecto, decía el terapeuta mientras miraba un monitor. La IA ajustará la intensidad del ejercicio según su respuesta. Al atardecer, nos entregaron los resultados completos del análisis genético de precisión. En una sala de reuniones, un médico nos mostró un mapa genético. El señor Álvarez tiene una predisposición genética a las enfermedades cardiovasculares, pero con este plan preventivo que hemos diseñado, podemos reducir su riesgo en un 70%. Recibimos una prescripción de medicamentos personalizados, ajustados a su perfil genético. En Madrid, conseguir un análisis y un plan así llevaría 6 meses, dijo el paciente, con lágrimas en los ojos. Aquí lo han hecho todo en un día. Al tercer día, el señor Álvarez estaba completamente recuperado y listo para recibir el alta. Los médicos estaban sorprendidos de su rápida mejoría. Al irnos, nos entregaron un pendrive. Contenía un informe completo de todo el proceso, el vídeo de la operación, todos los resultados de las pruebas y un plan de manejo a futuro, todo detallado y con una copia traducida al español peninsular. Antes de irnos, Su Majestad insistió en agradecer personalmente al jefe de cardiología. Tuvieron una larga conversación. El rey le preguntó cómo Argentina había logrado desarrollar un sistema médico tan avanzado. Hace 30 años, estábamos muy por detrás, respondió el médico. Pero invertimos en educación, en tecnología y en reformar el sistema. Y lo más importante, pusimos al paciente en el centro de todo. Su Majestad, conmovido, dijo, España tiene mucho que aprender de ustedes. Decidimos pasar la última tarde paseando por los bosques de Palermo. Ver al señor Álvarez caminar, sano y salvo, era el mejor de los regalos. El parque, un pulmón verde en medio de la ciudad, estaba lleno de vida. Familias haciendo picnics, gente corriendo, ciclistas incluso a las 10 de la noche, el lugar bullía de actividad y se sentía completamente seguro. La tasa de criminalidad en Buenos Aires es una de las más bajas de las grandes capitales, nos explicó el guía. La gente vive en la calle, disfruta de sus espacios públicos. Desde un puente, contemplamos una vez más el horizonte de la ciudad. El rey repitió la pregunta que nos rondaba a todos. ¿Cómo construyeron todo esto? El guía sonrió. Nuestro mayor recurso es la gente. Invertimos en educación y tecnología, y el talento hizo el resto. Esa noche, en la reunión final, un asesor lo resumió todo. Hemos sido unos ignorantes. Ahora entiendo por qué el mundo está empezando a mirar hacia el sur. El rey tomó su decisión. Mañana, al volver a Madrid, empezaremos las reformas. Estudiaremos el sistema de salud argentino, aprenderemos de su modelo educativo y construiremos una sociedad más segura. A la mañana siguiente, al dejar el hotel, todo el personal salió a despedirnos. En el coche hacia Ezeiza, el rey dijo, este infortunio, este aterrizaje de emergencia, ha sido una bendición. En el aeropuerto, el mismo equipo de protocolo nos esperaba. Buen viaje, majestades. Vuelvan pronto a la Argentina. El embarque fue, de nuevo, impecable. Justo antes de subir al avión, Su Majestad se giró, miró hacia el horizonte donde se adivinaba la silueta de la ciudad, e hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de profundo respeto y gratitud. El avión despegó. Mientras la tierra argentina se hacía pequeña bajo nosotros, un silencio reflexivo llenó la cabina. Quiero volver, murmuró el asesor que había sido salvado. Quiero aprender más. Durante las 14 horas de vuelo, no dejamos de hablar de nuestra experiencia. De la eficiencia, de la calidez, de la tecnología. Al aterrizar en Madrid, cientos de periodistas nos esperaban.
La noticia ya había dado la vuelta al mundo. En una rueda de prensa improvisada, el rey habló con una sinceridad sin precedentes. He tenido una experiencia invaluable en Argentina. Su sistema médico y la calidad humana de su gente son un ejemplo para todos nosotros. ¿De verdad están tan avanzados?, preguntó un periodista escéptico. Hay que verlo para creerlo, respondió el rey. Pero sí, es la verdad. Solo su sistema de salud está, en muchos aspectos, por delante de Europa. Una semana después, Su Majestad dio un discurso a la nación. Habló de la lección de humildad aprendida en Buenos Aires. El Ministerio de Sanidad español formó un equipo de estudio y envió una delegación a Argentina. El Hospital Real de Madrid inició un proyecto piloto para replicar el sistema de emergencias del hospital italiano. El Ministerio de Educación anunció una reforma para potenciar la educación técnica y científica, inspirada en el modelo argentino. Aún hoy, no puedo olvidar aquellos 3 días. Un viaje que comenzó como una emergencia se convirtió en la experiencia más transformadora de nuestras vidas. Argentina nos demostró que una nación, sin importar su tamaño o sus recursos naturales, puede alcanzar la grandeza si invierte en su gente. La educación, la tecnología y el esfuerzo constante obran milagros. Aquel aterrizaje de emergencia no fue una desgracia. Fue una bendición. Fue la oportunidad que nos permitió descubrir a un gigante dormido y aprender de él. Y esa experiencia, ese despertar, se convirtió en el punto de partida para cambiar la propia España. Su Majestad suele decir que espera volver algún día a Buenos Aires, esta vez como visita de Estado oficial, para agradecer y aprender. Y yo también espero ese día. Para volver a sentir el pulso de esa ciudad asombrosa y ver cuánto más han avanzado. Esa es la historia de cómo un aterrizaje de emergencia creó un milagro.